En esta oportunidad trabajaremos sobre la estadística, que es una rama de la matemática. Recordemos que cuando hacemos un estudio estadístico lo hacemos sobre determinada población. Una población es un conjunto o colección de objetos al que está referido un estudio estadístico. Una población estadística puede estar constituida por cualquier tipo de elementos, bien sea personas u objetos de cualquier tipo de naturaleza. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio sobre el color de vehículo que prefieren los ciudadanos, la población serían los vehículos de los ciudadanos. La muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales de Colombia, tomaría mucho tiempo preguntarle a todos los electores por su candidato preferido. Por lo tanto, es mejor analizar una muestra de electores y a partir de ella sacar conclusiones de las preferencias de la población. En este caso, por ejemplo, se pregunta un estudiante de estadística que quiere conocer si los profesores de la universidad prefieren dar las clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello realiza una encuesta a 120 profesores de la universidad, elegidos en forma aleatoria. En este caso, la población son todos los profesores de esa universidad y la muestra son los 120 profesores a los cuales se les aplicó la encuesta. En estadística, una variable estadística es la propiedad o característica de la población que estamos interesados en estudiar. Estas propiedades pueden ser la edad, el peso, las notas de un examen, los ingresos mensuales, las horas de sueño de un paciente. Y existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que toman como valores cualidades o categorías, por ejemplo, tipo de música, comida preferida. Son esas respuestas que me dan los encuestados que tienen que ver con una cualidad. Las cuantitativas son aquellas que toman valores numéricos, ejemplo, número de casas, la edad, el peso, las notas de un examen, etc. En las siguientes afirmaciones observamos el tipo de variable, cuantitativa o cualitativa, que corresponde. La primera afirmación me dice, edad de los miembros de una familia. Esta variable es cuantitativa porque hace referencia a un valor numérico. Profesiones de los miembros de una comunidad hace referencia a una variable cualitativa porque hace referencia a una cualidad o a una palabra. Comida preferida por los estudiantes de sexto también es una variable cualitativa y la altura de los alumnos de una clase hace referencia a una variable cuantitativa. Muy bien, cuando yo ya he recolectado todos los datos, se usa en estadística las tablas de frecuencia, que son una herramienta que permite organizar en columnas los datos recolectados según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. También permite presentar la información en gráficos de barras o diagramas circulares de una forma organizada. Entonces, para organizar la información utilizo una tabla de frecuencias. Hay una frecuencia que se llama absoluta y es el número de veces en que un dato se repite dentro de los datos recolectados. Se representa con la letra F. La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece el dato en el conjunto de datos que yo recolecté. La frecuencia absoluta también se puede entregar en la tabla de frecuencias en un porcentaje. El porcentaje es una regla de 3 y para hallarlo, el porcentaje que representa cada frecuencia con respecto al total de datos se debe dividir la frecuencia absoluta por el número total de datos y multiplicarlo por 100. Ya lo observaremos en el siguiente ejemplo. Un profesor tiene la lista de las notas en matemáticas de 30 estudiantes de su clase. Las notas son las siguientes. Hay 30 datos y las notas van de 1 a 10.
Primero, para hallar la frecuencia absoluta se realiza el recuento de la variable que se estudia, en este caso las notas, para ver el número de veces que aparece cada una. Entonces aquí aparece organizada. Las personas que sacaron 3 son 2. Las personas que obtuvieron como nota 4 son 4. Las personas que obtuvieron la nota de 5 son 6 personas. Las personas que obtuvieron 6 son 7. La nota de 7 la sacaron 5 personas. La nota de 8 la sacaron 3 personas. La nota 9 la sacaron 2 personas y solo hubo una persona que sacó 10 para un total de 30 datos. La frecuencia absoluta siempre nos debe dar el total de datos, en este caso 30. Para hallar el porcentaje dividimos cada una de las frecuencias absolutas por 30, en este caso es el total de datos, y lo multiplicamos por 100. Aquí les escribimos la formulita: 2 dividido el total de datos, 30, 2 es la frecuencia absoluta, ese resultado lo multiplicamos por 100. Y así se hizo con cada uno de los datos siguientes: 4 dividido 30 por 100, 6 dividido 30 por 100 y así sucesivamente. El total de esta sumatoria debe ser muy aproximado al 100%. Cuando me piden organizar la información de la tabla en un diagrama circular, me están pidiendo que dé la información de forma proporcional con los datos que yo obtuve. En un diagrama circular es una circunferencia dividida en tantas partes como datos se tengan. El área de cada parte es proporcional a la frecuencia absoluta. Para realizar el diagrama circular es necesario encontrar el ángulo que le corresponde a la frecuencia de cada categoría de la variable. El ángulo lo hallamos con esta formulita que aparece allí: 360 grados, que son el total de grados que tiene cualquier circunferencia, multiplicado por la frecuencia absoluta y dividido por el número de datos. Observemos el ejemplo. Si se realizó una encuesta a 160 estudiantes sobre los gustos musicales, la información recolectada se muestra en la siguiente tabla. Observemos, los géneros musicales hacen referencia a la variable, es una variable cualitativa que hace referencia a tipos de música, de gustos musicales. El total de personas encuestadas fue 160, 32 personas votaron porque su música preferida era rock, eso corresponde al 20%, recordemos que para hallar el porcentaje es multiplicar la frecuencia dividido el total de personas a las que se encuestó y multiplicar por 100. Ese 100 corresponde al porcentaje. Entonces, rock es el 20%, rap fueron 20 personas las que dijeron que preferían este género musical y corresponde al 12%. Reggaetón, 80 personas votaron por ese género musical y corresponde al 50%. En este caso, por ejemplo, no es necesario hacer una regla de 3 si yo simplemente deduzco que 80 es la mitad de las personas encuestadas, por tanto, corresponde a la mitad del 100%, que es 50%. Entonces, para hacer el diagrama circular utilizamos la formulita que vimos anteriormente: 360 grados por la frecuencia absoluta, en este caso rock es 32, su frecuencia absoluta, dividido 160, el ángulo me va a dar 72 grados. Entonces, en una circunferencia de cualquier tamaño, yo trazo una línea recta desde el centro hasta cualquier parte de la circunferencia, una línea recta, y mido con el transportador un ángulo de 72 grados. Esa sección, esa fracción, esa porción de la circunferencia hace referencia a rock, que es el 20% del total de encuestados. Y asimismo sucede con los demás. Rap,
360 por 20, que es su frecuencia, dividido 160, me da un ángulo de 45 grados. Entonces, con el transportador mido un ángulo de 45 grados. En ninguna parte, observen, aparecen los grados escritos. Solamente tenemos la certeza de que esta amplitud corresponde a 45 grados, pero en esta porción corresponde a RAP y le asignamos su porcentaje, que es 12% en este caso. Observe que reggaetón, que es el 50%, observe que el ángulo es 180 grados, que es también la mitad de una circunferencia, de los grados de una circunferencia. Entonces está en todo el centro, ocupa la mitad de la circunferencia, o sea, la mitad de las personas. Y lo mismo ocurre con reggae, con salsa,